En el Estado de México, conocido por su belleza natural y su rica historia, existe una historia aterradora que pocos se atreven a contar. Es una historia sobre una secta satánica que ha acechado las sombras de la región durante décadas, propagando el miedo y el horror entre aquellos que se atreven a adentrarse en sus oscuros rituales. Todo comenzó en un pequeño pueblo escondido en las profundidades del Estado de México. Este lugar, en apariencia tranquilo y apacible, albergaba un secreto siniestro que solo unos pocos conocían. La secta, cuyo nombre se perdía en el tiempo, había estado operando en la región desde generaciones atrás. Su influencia se extendía a lo largo y ancho del estado, y sus miembros se mantenían ocultos en la sociedad. Mi historia comienza cuando, como periodista, decidí investigar los rumores persistentes sobre esta secta satánica en el Estado de México. Durante meses, recopilé testimonios de personas que habían sido víctimas de sus rituales oscuros y hablé con aquellos que habían perdido a seres queridos debido a su maligna influencia. Una noche, mientras seguía una pista prometedora, me encontré en medio de un bosque espeso y oscuro en las afueras de un pueblo. Había oído hablar de una reunión secreta de la secta en ese lugar y estaba decidido a obtener pruebas de sus actividades ilícitas. Con mi cámara en mano, me adentré en el bosque, siguiendo las voces susurrantes y las luces titilantes. Lo que encontré en el corazón del bosque era más aterrador de lo que había imaginado. Un círculo de figuras encapuchadas se había reunido alrededor de un altar cubierto de símbolos satánicos. El líder, un hombre alto con una voz que helaba la sangre, dirigía la ceremonia. Sus palabras eran un canto siniestro en un idioma desconocido mientras sostenía un cuchillo en alto. En el centro del círculo había una víctima, una joven cuya expresión de terror era palpable incluso bajo la capucha que le habían puesto. El cuchillo descendió con un movimiento rápido y preciso, y el grito de la joven llenó el aire. La sangre se derramó sobre el altar y los miembros de la secta se unieron en un cántico escalofriante. Me encontraba en una encrucijada. Sabía que tenía que obtener evidencia de lo que estaba presenciando, pero también sabía que estaba en peligro mortal si me descubrían. Desesperado por obtener pruebas, me acerqué sigilosamente, manteniendo mi cámara en funcionamiento. Fue entonces cuando una rama crujó bajo mi pie. Los miembros de la secta se giraron hacia mí, sus ojos ocultos por las capuchas mirándome con odio. La situación se volvió aún más peligrosa cuando el líder señaló hacia mí y gritó algo en el idioma incomprensible. En un instante, me vi rodeado por los miembros de la secta, todos avanzando hacia mí con expresiones de rabia y violencia. Sin otra opción, eché a correr, la cámara aún en la mano. Me perseguían con ferocidad a través del bosque, pero la oscuridad y la confusión me brindaron una pequeña ventaja. Logré escapar del bosque y llegué a la seguridad de la civilización, llevando conmigo la evidencia de las horribles actividades de la secta. Entregué todo lo que tenía a las autoridades, quienes finalmente comenzaron a investigar a la secta satánica del Estado de México. La secta fue desmantelada, sus líderes arrestados y sus rituales demoníacos expuestos al mundo. Pero a pesar de haber cumplido mi deber como periodista, el terror de esa noche en el bosque sigue persiguiéndome. Los rostros enmascarados de los miembros de la secta y los horrores que presencié en su ritual oscuro son imágenes que nunca podré borrar de mi mente. Segunda historia de terror. Lo que estoy a punto de contar es una historia que me marcó para siempre, una espeluznante experiencia en el corazón de una secta satánica que realizaba horribles sacrificios humanos. Todo comenzó cuando me mudé a una pequeña ciudad en las montañas. Era un lugar tranquilo y pintoresco, pero había rumores persistentes sobre una secta oscura que operaba en las profundidades del bosque. La gente local hablaba en voz baja sobre desapariciones inexplicables y luces extrañas que iluminaban la noche en ocasiones. Como periodista, mi curiosidad me llevó a investigar estos rumores, pero lo que descubrí superó mis peores pesadillas.
Un día, tras meses de investigación encubierta, conseguí una invitación a una reunión de la secta. Me habían advertido que era extremadamente peligroso, pero mi deseo de exponer sus actividades me impulsó a seguir adelante. Me dirigí a una casa antigua y aislada en el bosque, donde fui recibido por personas vestidas de negro con rostros ocultos por máscaras demoníacas. El aire estaba cargado de una energía oscura y palpable que me erizó la piel. La reunión comenzó con un discurso del líder de la secta, un hombre de aspecto imponente con una capa negra y ojos fríos como el hielo. Habló de su devoción al Dios oscuro y de cómo debíamos ofrecer sacrificios humanos para ganar su favor y poderes sobrenaturales. Fue entonces cuando la verdadera pesadilla comenzó. En el centro de la habitación había una víctima, una joven que había sido secuestrada y atada a un altar improvisado. Sus ojos estaban llenos de terror y desesperación. Los miembros de la secta comenzaron a entonar cánticos incomprensibles mientras se acercaban al altar con dagas y cuchillos ensangrentados. El líder de la secta alzó su brazo y, con una sonrisa sádica, comenzó a cortar la garganta de la joven. Los chillidos desgarradores llenaron la habitación mientras la sangre se derramaba sobre el altar. El horror que presencié me paralizó. Estaba atrapado, incapaz de moverme o gritar. Mi único consuelo era que mi cámara grababa cada momento de esta atrocidad y esperaba que esta evidencia fuera suficiente para desmantelar la secta. La ceremonia continuó con más sacrificios. Cada víctima era tratada de manera más brutal que la anterior y el ritual se volvió cada vez más grotesco y macabro. A medida que la noche avanzaba, mi mente se nubló por el terror y la repulsión. Sabía que tenía que escapar y llevar esta evidencia a las autoridades. En un momento de distracción, logré liberarme y salir corriendo de la casa, mi cámara en mano. Mientras huía a través del bosque, escuché los gritos de los miembros de la secta detrás de mí, persiguiéndome furiosamente. Pero la urgencia de revelar sus crímenes me dio la fuerza para seguir adelante. Finalmente, llegué a la civilización y entregué las pruebas a la policía. La secta satánica fue desmantelada y sus miembros fueron arrestados y llevados ante la justicia. Pero el trauma de lo que presencié nunca desaparecerá. El recuerdo de aquellos sacrificios inhumanos se ha quedado grabado en mi mente para siempre y el horror de esa noche todavía me acecha en mis pesadillas. Tercera historia de terror. Todo comenzó una noche lluviosa mientras regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. Estaba cansado y distraído, pero noté una figura oscura que se acercaba rápidamente por detrás. Antes de que pudiera reaccionar, una bolsa de tela negra se deslizó sobre mi cabeza y todo se volvió oscuro. Desperté en un lugar desconocido, atado a una silla en una habitación oscura. Mis extremidades estaban entumecidas por el tiempo que llevaba inmovilizado. Las velas parpadeantes iluminaban la habitación y en el centro, un altar cubierto de símbolos oscuros y velos rojos. Me di cuenta de que había caído en manos de una secta satánica, pero no tenía idea de por qué me habían elegido como víctima. Un grupo de personas vestidas de negro, con capuchas y máscaras, se arremolinaba alrededor del altar. Sus voces resonaban en un idioma incomprensible mientras entonaban cantos oscuros. A medida que la ceremonia avanzaba, el terror se apoderó de mí y mi mente se llenó de pensamientos aterradores sobre lo que podría suceder. Finalmente, el líder de la secta, un hombre con una voz grave y amenazante, se acercó a mí. Me miró con ojos vacíos y me habló en un tono gélido. Dijo que yo era la ofrenda para su señor demoníaco y que mi sacrificio traería poder y prosperidad a la secta. Mis intentos desesperados de liberarme fueron en vano. Estaba atado con fuerza a la silla y mis gritos solo parecían alimentar la emoción de los miembros de la secta. Mientras los minutos se volvían horas, me di cuenta de que mi vida pendía de un hilo.
La ceremonia alcanzó su punto culminante cuando el líder sacó un cuchillo afilado y se acercó a mí con una sonrisa siniestra. Sentí una mezcla de pánico y resignación mientras el filo del cuchillo tocaba mi piel. Estaba a punto de enfrentar el fin más aterrador que jamás podría haber imaginado. Sin embargo, en el último momento, cuando la hoja estaba a punto de cortar mi carne, un sonido ensordecedor estalló desde fuera de la habitación. Las paredes temblaron y la secta se dispersó en confusión. Era como si algo hubiera intervenido para salvarme en el último momento. No desperdicié la oportunidad. Aproveché el caos y logré liberarme de las ataduras. Me arrastré por el suelo y salí corriendo de la habitación mientras la secta luchaba con la interferencia misteriosa. Escapé de esa casa maldita y nunca miré atrás. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que interrumpió la ceremonia ni quién o qué estaba detrás de mi salvación milagrosa. Pero una cosa es segura, he vivido con el trauma de esa experiencia y me persigue en mis pesadillas. La secta satánica que me secuestró me mostró el lado más oscuro de la humanidad, y nunca dejaré de temer lo que podría haber ocurrido si no hubiera escapado a tiempo. Cuarta historia de terror. Hace algunos años, cuando era joven y despreocupado, cometí el peor error de mi vida. En mi búsqueda de respuestas a las preguntas más profundas y oscuras sobre el mundo, me uní a una secta satánica. Nunca imaginé hasta dónde me llevaría, ni la pesadilla que estaba a punto de vivir. Mi introducción a esta secta fue extraña y misteriosa. Fue en un rincón oscuro de Internet donde encontré una serie de mensajes crípticos que me llevaron a un foro oculto. Hablaban de secretos ancestrales, poderes sobrenaturales y un camino hacia el conocimiento más allá de lo que el mundo normal podía ofrecer. Estaba intrigado y, como tantos otros antes que yo, caí en la trampa. La primera reunión fue en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Llegué allí con el corazón latiendo con fuerza, luchando contra la creciente sensación de que algo andaba mal. La casa estaba en ruinas y la atmósfera estaba cargada de tensión. Unos 20 individuos, todos vestidos de negro, se encontraban en el sótano. La luz de las velas parpadeaba ominosamente sobre sus rostros. El líder de la secta era un hombre alto y delgado, con una mirada penetrante que parecía leer mis pensamientos más oscuros. Nos condujo en una ceremonia ritual en la que recitamos palabras en un idioma que no entendía, mientras sosteníamos candelabros negros. Fue en ese momento que sentí un escalofrío en la columna vertebral y supe que había cometido un error terrible. Las reuniones se volvieron cada vez más intensas y siniestras. Los rituales incluían sacrificios de animales y símbolos grabados en miembros novatos con cuchillos afilados. Las paredes del sótano estaban cubiertas de pinturas sangrientas y mensajes enigmáticos. Las noches se volvieron pesadillas de insomnio y pesar. Pronto me di cuenta de que la secta no solo estaba interesada en lo oculto, sino en la destrucción misma. Sus líderes hablaban de desatar el caos en el mundo y de servir a un ser demoníaco que les otorgaría inmensos poderes a cambio de una devoción total. Me aterrorizaba lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Cuando finalmente decidí escapar, me di cuenta de que había llegado demasiado lejos. La secta no permitiría que me fuera sin luchar. Una noche, mientras intentaba huir, me atraparon y me llevaron de vuelta a la casa abandonada. Fui sometido a un ritual de iniciación brutal, donde me marcaron la piel con un símbolo ardiente. Grité de dolor y terror mientras los demás miembros me sujetaban con fuerza. Después de esa experiencia traumática, supe que tenía que encontrar una manera de escapar a toda costa. Durante semanas, planeé meticulosamente mi fuga, reuniendo evidencia de sus actividades y conspiraciones. Finalmente, en una noche oscura y tormentosa, logré escapar de sus garras. Hoy, vivo con el constante miedo de ser perseguido por la secta satánica.
cambié de identidad, me mudé a otro país y me escondo en las sombras. La pesadilla de esa secta satánica me persigue en mis sueños y nunca puedo olvidar lo cerca que estuve de perder mi alma en su oscuro abismo. A través de esta experiencia aterradora, aprendí que la curiosidad puede llevarnos a lugares inimaginables y que el mal verdadero puede habitar en las profundidades de la mente humana. La secta satánica me mostró un lado de la humanidad que preferiría nunca haber conocido, y mi vida nunca volverá a ser la misma.